Bona tarda a tothom. En nom de la Fundació La Caixa us volem donar la benvinguda a Caixa Fòrum Macalla, centre de divulgació i coneixement en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Avui iniciem el cicle de conferències Dret en el temps, debat clau pel segle XXI, coorganitzat amb l'Observatori Social i la Time Use Initiative, junt amb la coordinació de l'Ariadna Wey-Sanz. Durant les dues conferències que compta el cicle, la d'avui i el proper 31 de gener, es debatrà com el reconeixement del dret al temps propi pot ser clau per reduir desigualtats, reequilibrar les diverses facetes del temps de la vida i millorar el benestar de la ciutadania. A l'estació d'avui, cap a un nou equilibri del temps, es discutirà la redefinició del concepte de feina, destacant les necessitats d'harmonitzar el temps laboral amb altres necessitats temporals, com la vida familiar, personal, comunitària i de descans. En aquesta sessió, moderada pel periodista Xavier Martínez, participen la Raquel Serrano, doctora en Dret i professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la UB, Gonzalo Pin, cap de l'equip de la Unitat del Son i coordinador del Servei de Pediatria de l'Hospital Quirón Salut València, Marta Junqué, coordinadora de la Time Use Initiative, Mariluz Vega, extècnica d'investigació de la OIT i part de l'equip redactor de l'estudi previ per la Llei d'Usos del Temps a Espanya. Bé, tota la informació del cicle i de la propera conferència, com les altres activitats del centre, les podreu trobar a la web de Caixa Fòrum Macalla. Moltes gràcies per la vostra assistència i us deixo amb la paraula del Xavi. Moltes gràcies. Bien, buena tarde, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Para mí es un placer enorme. Habré presentado pues no sé cuántos programas de radio o de televisión o moderado debates o, en fin, eventos varios. Pero yo creo que tan importantes como este, ninguno, por el poder que tiene lo que hoy se reflexiona y se debate aquí. Y lo importante que es para las vidas de todos nosotros, ¿no? Es un placer, así que muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Muchísimas gracias también a la Time Use Initiative, a la Fundación La Caixa. Marta, ¿cómo estás? Marta Junqué. Bien, contenta de ver caras familiares aquí. Sí, ¿no? Sí, caras nuevas también. Bueno, la asociación que tú representas es la principal organización que promueve unos usos equilibrados del tiempo. Yo no sé si en España especialmente tenemos un problema con eso. Yo afirmaría que sí, que en España, que en Cataluña, en Barcelona, tenemos un problema en el tiempo. Y aquí os haría una pregunta a cada uno de vosotros, que quiera pueda levantar la mano. Pero no sé si en los últimos meses habéis dicho, ya digo meses, podríamos decir semanas, en algún momento habéis dicho la frase de no tengo tiempo, no me da la vida, estoy agotado, no puedo dormir bien porque no puedo desconectar. Veo bastante sís con la cabeza, ¿sí? Pues esto lo que nos demuestra es que hay un problema con el tiempo y no es un problema individual de cada uno de nosotros, que no nos sepamos organizar bien, de que no seamos eficientes, sino que hay un aspecto común, hay un aspecto colectivo, que esta organización, este equilibrio que está definido actualmente con el tiempo no nos sirve, ¿no? Y por eso nosotros hace tiempo que lo que estamos trabajando es cómo pasamos de la pobreza del tiempo, es decir, de ser pobres del tiempo. Las investigadoras nos comentan, ¿no? Una persona es pobre en el tiempo si no tiene tiempo para ella misma al final de dormir, de trabajar remuneradamente, de tener cuidados. Si después de esto te queda cero tiempo para ti mismo, es que eres pobre en el tiempo. Y nosotros decimos que tenemos que pasar de la pobreza del tiempo al derecho al tiempo. Y esto es lo que hacemos desde la asociación. Os quería mostrar algunos datos, ¿no? Me has preguntado, ¿hay un problema en el tiempo? Pues sí. No sé si los podríamos ver en pantalla, estos datos. Si es que sí, voy a mover la slide. Sí, perfecto. ¿Vale? Y básicamente daros algunos señales, ¿no? En España, no os los voy a leer todos, pero sí que voy a meter la atención en algunos. En España se duerme menos que en Europa, ¿vale? Que en el resto de Europa. Y esto después Gonzalo seguro que nos va a explicar las consecuencias que tiene esto. Por lo tanto, a nivel numérico, a nivel cuantitativo, ya dormimos menos. Además, el 60% de las bajas laborales en España tienen que ver con el estrés laboral.
de nuevo, este estrés que tenemos, este equilibrio, algo nos pone de manifiesto. Y un 30% de las personas dicen que tienen problemas para desconectar. Wow. ¿Vale? Entonces, tenemos un problema en el tiempo. Un problemón referente a la primera, Marta. De hecho, en España tenemos el prime time televisivo que empieza más tarde de toda Europa, ¿eh? O sea, los grandes programas que en principio todo el mundo está esperando ver empiezan todos a las 11 de la noche, acaban a las 2. Justamente esto, ¿no? No solo tenemos un problema en el número de horas que dormimos y que descansamos, en el cuánto, sino cuándo hacemos las cosas. Cuánto y cuándo hacemos las cosas. Si comparamos, ¿no? Vemos que en otros países europeos, y a veces me gusta esta distinción de que dicen, los países nórdicos. No, no, no. Portugal, Itàlia, també mediterranis com nosaltres. En otros países europeos lo que vemos, ¿vale?, es que, aunque nos despertamos más o menos a la misma hora, sí que hacemos una pausa de comer mucho más larga a la hora del mediodía, se continúa trabajando parte de la población por la tarde, y hace que cenemos de nuevo muy, muy tarde y que consumamos el ocio, que decías tú, ¿no? Los programas del prime time, y que nos vayamos a dormir más tarde. Con la cual cosa vamos con retraso a este horario en referencia a nivel europeo. Dos datos más y aquí lo dejo, ¿vale? Tenemos muchos más datos que nos demuestran que hay un problema con el tiempo en España, pero déjame matizar, hemos hablado desde un punto de vista de salud, creo que es importante también matizar que desde un punto de vista de género y de igualdad. Un 35% de las mujeres con hijos o hijas tiene pobreza del tiempo. Personas, y aquí a veces no solo hablo de hijas y hijos, si también miramos personas que tienen cuidado, que dan cuidados a personas mayores, ¿no?, o incluso animales, nos damos cuenta que este porcentaje aumenta, ¿vale? Es decir, gente que no tiene tiempo para sí mismo. Y esto es un problema, ¿eh? Nos genera más estrés. Y por último, la última dato que también os queríamos dar. En España se calcula que la autonomía que tiene una persona para gestionar su tiempo de trabajo es menor que en otros países europeos. Es decir, que en otros países europeos tienen más flexibilidad ellos mismos, no solo la empresa, sino ellos mismos, para gestionar estos horarios. Por eso, nosotros lo que decimos, tenemos que pasar de la pobreza del tiempo, que lo representa muy bien este triángulo en negro, donde esto es la estructura social que nos ordena a día de hoy, ¿no? El equilibrio del tiempo seguramente os suena el 8-8-8. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas de ocio. Esto se hizo en 1877. Creo que la sociedad ha cambiado suficientemente para que repensemos si este equilibrio es el que queremos o nos encaja o no. De hecho, un elemento muy importante es que en ese momento las mujeres no estaban incorporadas en el mundo laboral mayoritariamente. Al incorporarse, el componente de los cuidados se tiene que poner en este nuevo equilibrio vital. Y por eso nosotros, cuando hablamos de derecho al tiempo, también decimos que se tiene que buscar este equilibrio entre las 4 patas, no solo trabajo, descanso y ocio, sino también cuidados, tiene que ser uno de los elementos para que estemos con unos tiempos más equilibrados. Bueno, sigues aquí, porque luego en un ratito también habrá réplica contra réplica, pero vamos a hablar con Raquel, porque claro, partiendo del diagnóstico que ha hecho Marta, ¿tú puedes explicarnos cuáles son las propuestas para cambiar un poco este problema? Ya hablaba de problema, yo diría problemón en mayúsculas que tenemos. Bueno, vamos a ver, voy a intentar aquí, tengo la voz precaria como veis, buenas tardes, pero bueno, voy a intentar hacerlo sentada. A ver, vamos a ver, una primera cuestión que quería destacar es qué significa esto del tiempo de trabajo equilibrado. Yo voy a hablar ahora de tiempo de trabajo, una de las vertientes, una de las facetas del tiempo, de los usos del tiempo. Y cuando hablamos de tiempo de trabajo equilibrado, yo creo que es muy importante partir de una distinción. El tiempo de trabajo tiene una dimensión cuantitativa, pero también tiene una dimensión cualitativa.
La dimensión cuantitativa es la que últimamente a nivel mediático, a nivel político, ¿no?, está encima de la mesa, la reducción generalizada del tiempo de trabajo, y esto evidentemente no deja de ser una conquista social y bienvenida sea esta reducción. Además, en los términos en que se está proponiendo, que son 37 horas y media, que estaríamos dentro de la media de los países de la Unión Europea. Pero junto a esta dimensión cuantitativa del tiempo de trabajo, no podemos olvidar la dimensión cualitativa, cómo distribuimos esas horas de trabajo en nuestra jornada diaria. Y esto tiene muchísima incidencia también en los otros usos del tiempo, en nuestras posibilidades de conciliación, en nuestras posibilidades de tener autonomía también y de flexibilidad por parte de las personas trabajadoras a la hora de decidir, pues, poder un día entrar más tarde, poder teletrabajar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en el debate, en el último debate, ¿no?, sobre la ordenación normativa del tiempo de trabajo, sí que creo que estamos poniendo el acento demasiado, o sobre todo, en una reducción generalizada del tiempo de trabajo que, insisto, es muy importante, es necesaria, pero no nos podemos olvidar que desde el punto de vista legal también es muy importante incidir en esas otras cuestiones, en la distribución del tiempo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de tiempo de trabajo equilibrado, pues hay distintos objetivos que deberíamos conseguir. Un primer objetivo es la previsibilidad del tiempo de trabajo. A veces me he encontrado con algún contrato de trabajo, incluso algún convenio colectivo, que establece que el horario de esta persona trabajadora es de lunes a domingo. Esto significa que la empresa en principio pues te puede cambiar exactamente los días de trabajo, o por ejemplo la empresa puede también de forma unilateral establecer unos turnos de trabajo y cambiar esos turnos de forma trimestral. Claro, esto tenemos que saberlo de antemano, tenemos que conocer cuál es exactamente nuestro tiempo de trabajo para poder organizar nuestra vida privada, nuestra vida familiar. Sin esa previsibilidad es muy difícil, y yo creo que la regulación actual del tiempo de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores no establece reglas sobre esta cuestión. De hecho, a la hora de establecer esos horarios, esos turnos de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, no llama a la negociación colectiva, a la participación de los representantes y las representantes del personal, no tiene en cuenta o no obliga de alguna manera a las empresas a tener en cuenta a la hora de organizar los turnos de trabajo, por ejemplo, las preferencias de las personas trabajadoras, que además son preferencias que son cambiantes a lo largo de las distintas necesidades que vamos teniendo en nuestros ciclos vitales. Entonces yo creo que es una primera finalidad muy importante, un primer ámbito de incidencia, de reforma en esta ordenación legal del tiempo de trabajo, ganar en previsibilidad en el tiempo de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta también las nuevas formas de trabajo relacionadas con la digitalización, y estas nuevas formas de trabajo que prácticamente se parecen al trabajo a llamada. El trabajo a llamada, el trabajo fijo discontinuo, pues puede generar estos problemas de encaje del tiempo de trabajo, aunque sea de 37 horas y media, en nuestros otros usos del tiempo. El segundo objetivo sería que fuera o que sea un tiempo de trabajo racional, y aquí sí que creo que es importante hablar de reducción de jornada. Creo que tenemos que apostar por esa reducción generalizada del tiempo de trabajo, pero no solamente reducir el tiempo de trabajo, la jornada máxima, sino también hablar de limitar las horas extraordinarias, porque nuestro país tiene un problema serio de ese volumen tan elevado de horas extraordinarias. Y también limitar las interrupciones en la jornada diaria. Claro, tendríamos que ordenar desde la ley o desde la negociación colectiva las interrupciones en la jornada. El Estatuto de los Trabajadores no dice nada al respecto, por lo tanto una empresa podría establecer 2, 3 interrupciones o hacer interrupciones de la jornada de 3 horas. Bueno, esto va en detrimento precisamente de estos otros usos del tiempo. De ahí esa importancia de la distribución de esa cantidad de horas en el día. El tiempo de trabajo también debe ser saludable, y en este sentido, por supuesto, se ha avanzado muchísimo a nivel legal, pero se puede hacer aún más. Por ejemplo, estableciendo descansos semanales de 2 días, reformar el trabajo a turnos, que aún hoy es un trabajo bastante precario desde el punto de vista de salud, y reformar el trabajo en nocturno, por supuesto. Y, por ejemplo, favorecer descansos entre las 2 y las 4 de la mañana para que las personas trabajadoras nocturnas puedan descansar, puedan incluso hacer una pequeña interrupción para comer. Pues hay ámbito de mejora y se debería apostar por ello. Hablemos también de flexibilidad, ¿no? El tiempo de trabajo, la ordenación del tiempo de trabajo tiene que encontrar un nuevo equilibrio
entre las necesidades de flexibilidad de las empresas, que por supuesto, para que el trabajo sea productivo, pues es verdad que las empresas tienen que disponer de una cierta flexibilidad a la hora de ordenar el tiempo de trabajo, pero no nos podemos olvidar también de las personas trabajadoras. Hay fórmulas de distribución irregular de la jornada en beneficio de las empresas que consideramos, y aquí hablo un poco también, no lo he dicho antes, pero lo quiero comentar, hablo en nombre del grupo de personas expertas en Derecho del Trabajo, del que Mariluz también formaba parte. Es decir, que no es una propuesta mía, sino que hablo un poco en nombre de este grupo de personas expertas en materia laboral que colaboramos en este estudio para una futura ley de usos del tiempo. Por lo tanto, estas fórmulas de distribución irregular de la jornada sí que tienen que seguir existiendo para que las empresas tengan flexibilidad, pero, por ejemplo, se puede mejorar para que esa flexibilidad no vaya en detrimento de la necesaria previsibilidad del tiempo de trabajo de las personas trabajadoras y, por lo tanto, hay ámbito de mejora. También hay que revisar la actual regulación del tiempo parcial, del trabajo a tiempo parcial, que, como sabéis, es un trabajo altamente feminizado y, sobre todo, teniendo en cuenta que en muchos sectores de ocupación y en muchas ocupaciones altamente feminizadas, el trabajo a tiempo parcial no es voluntario, es involuntario, y esto genera rigideces, esto genera además una problemática que especialmente afecta a las mujeres, porque paradójicamente pensaríamos que el trabajo a tiempo parcial favorece la conciliación y tal y como está regulado actualmente no es así. Pensad que hay un volumen importante de horas de trabajo en el trabajo a tiempo parcial que queda indeterminado, que son las horas complementarias. Y claro, entonces las personas trabajadoras a tiempo parcial tienen bastante incertidumbre sobre cuáles van a ser sus horas reales de trabajo al cabo de los meses y al cabo del año. También es importante hablar de flexibilidad y de esos derechos de conciliación, como por ejemplo el derecho a la adaptación del tiempo de trabajo. Artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Se ha avanzado mucho, en este derecho de las personas trabajadoras a adaptar el tiempo de trabajo, a solicitar un cambio de turno, a solicitar, por ejemplo, un horario flexible, pero aún hay ámbito de mejora. Y se ha avanzado mucho, sobre todo, pues porque, como sabéis, en junio del año pasado el Gobierno elaboró un Real Decreto Ley que daba cumplimiento a esta Directiva Comunitaria sobre conciliación de las personas trabajadoras del año 2019 y, por lo tanto, se ha ampliado, se han mejorado los permisos retributivos, se ha mejorado este derecho a la adaptación del tiempo de trabajo, pero hay ámbito de mejora. Y lo hay porque yo creo que hay que reforzar la idea de que el derecho a la adaptación del tiempo de trabajo es un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres y mujeres. Y para conceder el derecho, claro que hay que tener en cuenta las necesidades organizativas de las empresas, pero yo creo que no podemos entrar en el debate de si para otorgar el derecho hemos de tener en cuenta si el marido o no va a poder ayudar a esa mujer. Yo quiero incidir en la idea de que es un derecho individual y me da igual si mi marido, si mi pareja puede cuidar de mis hijos. Es que yo tengo obligaciones de cuidado y lo quiero hacer también. Lo digo porque hay una línea de tendencia también a nivel judicial de alguna manera de visibilizar este derecho a la adaptación del tiempo de trabajo y ponerlo en relación con las posibilidades de tu pareja de si también te puede ayudar. Bueno, ojo, esto es un derecho individual. Entonces, no entremos en la obligación de las personas trabajadoras de hacer transparentes sus obligaciones y su situación familiar. Bueno, esto es un posible ámbito de mejora también. También es importante tener en cuenta no solamente hablar de estas necesidades de conciliación familiar, sino también hablar de las necesidades de conciliación en general respecto de nuestra vida personal, como pudiera ser, por ejemplo, nuestras necesidades formativas. También el Estatuto de los Trabajadores podría introducir, por ejemplo, un derecho a la excedencia por formación, facilitando que las personas trabajadoras pues, podamos no tener miedo a perder el puesto de trabajo y tener un periodo para formarnos. Esto también sería interesante. Voy acabando. Otro de los objetivos sería que el tiempo de trabajo, la ordenación del tiempo de trabajo fuera participativa, por lo tanto, que intentáramos evitar una negociación a nivel individual de las condiciones de tiempo de trabajo y que lo sustituyéramos por una negociación colectiva
una ordenación colectiva del tiempo de trabajo. Esto es especialmente importante. Por lo tanto, los convenios colectivos no deberían solamente atender a la jornada máxima, a los permisos retributivos. No, hablemos de cómo organizar los turnos de trabajo, hablemos de cómo dar cabida a las preferencias de las personas trabajadoras, hablemos de los horarios flexibles, y esto todavía no tiene reflejo a nivel colectivo de una forma mayoritaria. Y por último, es igualmente importante una organización del tiempo de trabajo que sea igualitaria, desde el punto de vista de género, sobre todo. Y aquí me voy a referir a dos elementos o a dos cuestiones. El trabajo a turnos, que por cierto el trabajo a turnos en algunos sectores de actividad sobre todo tiene nombre de mujer, supermercados, comercio. Bueno, ¿cómo regulamos este trabajo a turnos? Porque resulta que el trabajo a turnos es muy inflexible. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, de derecho a la adaptación del tiempo de trabajo, pues a lo mejor tendríamos que hablar con las personas que trabajan a turnos y cómo introducir estas necesidades de conciliación en el trabajo a turnos. Y también respecto del trabajo a tiempo parcial involuntario. Sectores como, por ejemplo, el sector de cuidados, el sector de limpieza de edificios y locales, sectores altamente feminizados, con contratos de trabajo a tiempo parcial involuntario, donde las mujeres, para poder llegar a fin de mes, no van a necesitar solo un contrato a tiempo parcial, sino que van a tener que trabajar bajo diversos contratos a tiempo parcial, con distintas empresas, porque resulta que en el sector de limpieza de edificios y locales solamente nos interesa que vengas en la franja de la mañana. Claro, esto se traduce en que hay mujeres, normalmente profesiones, ocupaciones de baja cualificación, de bajos salarios, pues que resulta que van a tener que trabajar en 2 o 3 contratos a tiempo parcial, y vamos a explicarles a ellas cómo concilian. Entonces yo creo que hay un elemento transversal de género en cómo ordenamos el tiempo de trabajo que nos obliga a fijarnos en estas cuestiones de trabajo a turnos y en sectores altamente feminizados. Muchas gracias. Los que tengáis preguntas, las que tengáis preguntas, guardadlas, que en unos minutos abriremos turno para cuestionarles a nuestros 4 expertos y expertas lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que eso será en breve. Raquel, yo te quería preguntar, ¿está muy penalizado no contestar un WhatsApp fuera de horas de trabajo? Porque parece que desde que llegó WhatsApp eso tampoco nadie lo ha... Bueno, sí que es verdad que, ¿no?, se regula, se reconoce legalmente el derecho a la desconexión digital, pero me gusta que me hagas esa pregunta, porque es verdad que es un derecho que no estoy viendo que se esté traduciendo a nivel práctico en la negociación colectiva, ¿no? Es un derecho que está ahí reconocido a nivel legal, pero a nivel práctico o no se aplica o no se desarrolla suficientemente, y eso es verdad que en principio las personas trabajadoras tenemos derecho a que cuando se acaba el tiempo de trabajo, porque esto es binario, lo que no es tiempo de trabajo es tiempo de descanso, y si es tiempo de descanso no tengo por qué contestar a los correos, ¿no? Pero bueno, muchas veces se produce este divorcio entre la ley y la realidad. Pues hablamos con Gonzalo, que claro, uno de los puntos más importantes es la salud, ¿no? Queremos mejorar también a ese nivel. ¿Podemos ganar con todas estas propuestas que Raquel y también Marta nos han planteado? ¿Podemos ganar en salud? Sí, si me puede poner una... Evidentemente, o sea, no podemos. Deberíamos ganar, ¿no? Deberíamos. Porque sobre todo hay un área, cuando hay pobreza de tiempo, lo primero a lo que más quitamos tiempo es al sueño, es el primero. Y sobre todo en nuestra sociedad, que transmitimos que dormir es perder el tiempo. Estamos en la sociedad de 7 horas, 7 días de trabajo, 24 horas, podemos estar continuamente conectados, y nuestras nuevas generaciones además están naciendo a la vida viendo que todos estamos conectados. Entonces, he puesto esa foto de una persona con sobrepeso o obesidad porque existe una relación directa entre la pobreza del tiempo y nuestra epidemia de globesidad que tenemos en este país, que somos uno de los campeones, a pesar de ser creadores de la dieta mediterránea, somos uno de los campeones en obesidad, y machacamos a nuestros pacientes con dietas y con ejercicios, y si duerme poco o duerme cuando no debe, es muy difícil que pierda peso, o come tarde, es muy difícil, porque como comentaba antes Marta, el introducir el cuándo en la ciencia de la cronología nos ha hecho cambiar nuestro mundo. Porque nosotros tenemos 4 tiempos en realidad, ¿no? Tenemos nuestro tiempo ambiental, la luz, la oscuridad,
el giro aproximadamente cada 24 horas, tenemos un tiempo interno biológico, tenemos un tiempo social y tenemos un tiempo laboral, ¿no? Pues todos esos tiempos tienen que tener un equilibrio en cuánto lo dedicamos, pero es más importante también el cuándo los hacemos. Y tiene que haber un equilibrio en ambas cosas, como decían ya los griegos, esto no es nuevo. Parece que hemos descubierto algo y los griegos ya decían que el tiempo tiene dos componentes, cronos, cuánto, kairos, cuándo, y que son importantes los dos. Y en la sociedad occidental hemos visto el cronos, nos hemos dedicado al cuánto y ahora estamos descubriendo que el cuándo es muy importante, ¿no? Y fíjate, este rollo, todo estas son las consecuencias que para la salud tiene el dormir poco o el tener pobreza de tiempo, que al final en nuestra sociedad española viene a ser lo mismo, ¿no? Somos una sociedad, como decía Marta, que nos acostamos tardísimo y nos levantamos como los noruegos, con lo cual dormimos menos y sobre todo hemos acortado nuestro tiempo de sueño a una velocidad que nunca lo habíamos hecho. En 10 años hemos disminuido nuestro tiempo de sueño cosas que no habíamos hecho antes en 100. Y nuestro organismo no se puede acostumbrar. Acortamos el tiempo y alteramos el equilibrio de un sistema nervioso autónomo, no lo podemos controlar, que por el día nos mantiene espitosos y por la noche nos hace descansar. Cuando acortamos el tiempo de sueño, tenemos una alteración de esto. ¿Y esto en qué se traduce? En hipertensión, en infartos, en alteración de los ritmos de las sustancias que nos permiten sentirnos saciados, obesidad, sedentarismo, y va subiendo, va sumando. Y además, lo triste es que la reducción de la duración del tiempo se ha relacionado, por ejemplo, en Estados Unidos con 7 de las principales causas de muerte. Quiere decir que algo tiene que ver, algo tenemos que hacer para mejorar, porque además a este país le sale muy caro, porque son gastos en salud. Y la salud está un poco tensionada últimamente, ¿no? Fijaros, y esto tiene historia. Desde que nacemos hasta que nos vamos de aquí, las consecuencias del déficit crónico de sueño, las consecuencias del déficit de la pobreza de tiempo van aumentando y se van existiendo desde la intranquilidad, desde la hiperactividad en las primeras etapas de la vida, la hipertensión, hasta el Alzheimer o el Parkinson están relacionados con esta pobreza de tiempo. Fíjate, sí es importante que nos dediquemos un poco como sociedad a replantearnos las cosas como el time uso. Cuando oigo Master Kid a las 11 de la noche, bueno, es que claro, es imposible. Es imposible. Masterchef y son todos. O sea. Es porque es que ya no es el fin de semana, es que estás transmitiendo la idea de que hay que trasnochar, o sea, y se lo estás transmitiendo al kit, que es nuestro futuro, o sea, el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí está casi toda la patología que asola la asistencia primaria o la asistencia especializada. Y luego, doctor, ¿abusamos mucho de pastillas para conseguir conciliar el sueño? Porque entiendo que todo esto no es un círculo vicioso. Tenemos el honor de ser el país campeón en el uso de benzodiazepinas y hipnóticos. Vaya. Somos de los campeones en obesidad y de los campeones en hipnóticos. Algo tendremos que ver qué relación tiene, ¿no? ¿Vale? Y evidentemente, eso porque además la pobreza del tiempo del sanitario impide enfocar estos procesos. Y además no es un problema, como comentaba, un problema individual, es un problema de salud pública. Y ahí las instituciones, todas, las de investigación, las legales, las de educación, tenemos que trabajar en este, porque si no tenemos esa historia, esa huella que va dejando en nuestra salud. Fijaros, solamente en niños, en adolescentes. Aquellos adolescentes que más déficit de sueño, el 54,2% de los adolescentes de mi comunidad van a clase durmiendo menos de 8 horas. Eso significa que el viernes no se enteran de nada de lo que les explican, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino la relación entre sobrepeso y obesidad va incrementando a medida que vamos reduciendo. Pero es que si recuperamos el tiempo, luchamos contra la pobreza de tiempo y contra la pobreza de sueño, se revierte. Entonces, es algo que es barato, que es saludable y que es un problema político, de interés en tener y de conocimiento. Y ya esto es
una cosa que me quería permitir poner, que es ese cambio de invierno, verano, verano, invierno, que tiene consecuencias y que hoy en día sabemos que ese cambio, el cambio a primavera, tarda meses en adaptarse nuestro organismo a nivel celular. Ahí lo dejo. Wow. Cada uno que se lo piense. ¿De acuerdo? Las pantallas, doctor. ¿No es lo mismo una pantalla de televisión que una pantalla de un móvil a la hora de ponernos un contenido antes de ir a dormir? No es lo mismo ni mucho menos. Bueno, ten en cuenta que nosotros tenemos unos mensajeros en nuestro cuerpo que nos dicen cuándo es de día, según el ambiente. Y que como la naturaleza ahorra, ese mismo mensajero, luego cuando empieza a oscurecer, lo traduce en el mensajero que nos dice dormir. Y ese paso cuesta 2 horas. ¿De acuerdo? Y ese paso está muy influido por la luz que yo recibo de los ojos cerca, luz blanca que le está diciendo a mi organismo. Si es luz blanca que durante cientos de miles de años has asociado luz blanca al mediodía, ¿cómo te vas a la cama si tienes luz blanca aquí? Es imposible. Pero es que además, como estoy con la red social y estoy escuchando, estoy activo. Estímulo. Y tengo una dopamina que es lo que me da gustito. Claro. Los likes. Blanco y en botella. Otro. Entonces, no se duerme todo eso es algo que desde el punto de vista educativo, como sociedad de salud pública, deberíamos hacer, porque eso tiene que ver con la flexibilidad, con los trabajos a turnos, etcétera, etcétera. Marta, aparte de las palancas laborales, ¿qué otras palancas deberían aplicarse? Varias, pero básicamente aquí nos gusta mucho algo que ha dicho el doctor, ¿no? Que creo que si es tan obvio que tenemos un problema con el tiempo, porque es obvio, cuando he hecho la pregunta, ¿no?, de quién no tiene tiempo, y así es que he visto muchísimas caras. Cuando ahora Gonzalo nos estaba explicando, ¿no?, duermo con la pantalla aquí, no puedo dormir, veía muchas caras de decir, a mí también me pasa, ¿no? Pues si es tan obvio que nos pasa esto, ¿cómo es que no lo estamos solucionando? Y por eso justamente nosotros lo que queremos poner, ¿no?, y trabajamos con diferentes instituciones y diferentes organizaciones, en dar visibilidad a que se tiene que poner el tiempo en el centro, que tenemos que buscar este nuevo equilibrio, que tenemos que defender el derecho a que todo el mundo tenga tiempo. Y porque esto nos va a dar beneficios en salud, y los ha comentado el doctor sobre todo qué problemas tenemos, pues también qué beneficios vamos a tener, beneficios en igualdad, ¿no?, en igualdad también de si somos capaces de equilibrar mejor estos usos del tiempo, no solo igualdad de género, pero también igualdad entre clases trabajadoras, ¿no?, porque ahora actualmente si alguien es pobre del tiempo, hay algunas clases que lo pueden comprar este tiempo, porque no llego, pero otras no lo pueden comprar porque no tienen estos recursos, ¿vale? Por tanto, también igualdad. Nos va a ayudar a ser más productivos, y esto es un tema que siempre saca discusión, ¿no? Pero los estudios de la OECD nos demuestran aquellos países que trabajan menos horas y que tienen mayor flexibilidad son más productivos. Por lo tanto, nos va a ayudar en este sentido, y también nos va a ayudar a tener un uso del tiempo más sostenible, más amable y alineado con el planeta. Pero todo esto me preguntabas de palancas. Siempre miramos a las instituciones, y me ha gustado mucho la reflexión o la pregunta que le has hecho con Raquel. Le has dicho, bueno, esto del derecho de desconexión ya está en la ley, ¿sí? Las instituciones pueden hacer leyes, y estamos trabajando mucho para que hagan la ley de usos del tiempo. Aquí en Cataluña es pionero en hacer políticas del tiempo, ¿vale? En hacer políticas que ayuden a distribuir mejor estos tiempos. Pero si solo se hace a nivel político, esto no pasa. Se necesitan cambios a 3 niveles. Nivel macro, micro y meso. Me explico y con esto termino. Macro es a nivel político y a nivel social, es decir, que se cambien leyes, que se cambien regulaciones, que se cambien, ¿no?, maneras de hacer ciertas políticas públicas. Pero también se necesita que las empresas y las organizaciones donde trabajamos la mayoría las apliquen, ¿vale? Los convenios colectivos que hemos dicho antes, ¿no?, y así. Pero hay un punto micro muy, muy importante, que es el cambio individual también.
El problema del tiempo es individual y colectivo, especialmente colectivo. Hasta ahora nos han hecho pensar que era un tema individual, no. Es individual y colectivo. Pero también tenemos que ser nosotros mismos que nos prioricemos nuestro tiempo, que seamos conscientes, ¿no?, de la importancia de tener este tiempo propio, de descansar bien, para que funcionemos mejor y nos sintamos mejor. Con todo esto, hay diferentes palancas que se pueden trabajar. Nosotros hemos hecho varios estudios, pero en uno de ellos, ¿no?, hemos hablado de medidas laborales. Otro aspecto muy importante es compactar los horarios del comercio, ¿no? Aquí somos los reyes de que el comercio termine muy tarde. El 30% de la población a las 7 de la tarde aún trabaja. En España, en el resto de Europa no, a las 7 de la tarde. ¿Cómo quieres conciliar y poner los niños a dormir temprano si a las 7 de la tarde aún estamos trabajando y muchos de nosotros comprando? Porque si estamos trabajando es que hay gente que va a comprar, ¿vale? Hemos hablado un poco también, la educación. La educación, los horarios educativos tienen que estar relacionados con los ritmos circadianos. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Pues que se tienen que intentar que haya siesta hasta los 5 años. Este es un tema importante, que los adolescentes a lo mejor no tienen que empezar a las 9 de la mañana, como decía el doctor. Esto se tiene que alinear, ¿no? Otros ejemplos muy importantes, has hablado del prime time. Pues hombre, hagamos un pacto para que el prime time sea, al menos de las televisiones públicas y las radios públicas, el prime time sea igual que el resto de Europa, ¿no? No estamos pidiendo una cosa fuera de lo normal, ¿no? Y aquí hay pues diferentes palancas que estamos trabajando para que esto pase, porque no solo tocando los horarios laborales es el primer paso, pero no solo tocando los usos del tiempo laboral vamos a equilibrar esto, se necesitan otros elementos. Buenísimo, Marta. Yo me he quedado con algunas preguntas que luego, si queréis, cuando la familia que tenemos hoy aquí, escuchando a nuestras ponentes y a nuestras expertas, haga sus preguntas, yo me las guardo y os las lanzo porque la cena, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, es que ya incluso hasta a nivel de digestión, ¿no? En fin. Mariluz, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, igual que Raquel, tu experiencia es del mundo del derecho laboral, pero tú en clave internacional. ¿Cómo encajan todas estas propuestas en el marco internacional que propone la OIT en términos de tiempo en el trabajo? Vamos a ver, nosotros no estamos solos, es decir, hacer medidas que van para España es fantástico, lo necesitamos, tenemos que progresar y ojalá seamos los primeros y seamos pioneros. Me encanta ser pionero y que el país sea pionero, pero si no somos los únicos que avanzamos y en nuestro entorno en particular, primero en el entorno regional, la Unión Europea, no hay medidas similares, entraríamos en contextos de dumping social, contextos graves que van a afectar a la economía y también a los trabajadores que cada vez son más globales. Estamos en una economía de trabajadores globales y trabajadores desplazados. Se habla con mucha frecuencia de que el tiempo de trabajo es central, pero es que el tiempo de trabajo ha sido central siempre. De hecho, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que se creó en 1919, justo al final de la Primera Guerra Mundial, en su preámbulo, en su constitución, habla de tiempo de trabajo y su primer convenio es un convenio para limitar el tiempo de trabajo. Lo que sí es cierto es que la percepción de cómo trabajamos en torno al tiempo de trabajo ha cambiado. En 1919 era limitar la jornada sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que más nos dolía era ver esas condiciones salvajes, abusivas, en la que trabajaban sobre todo mujeres y niños. Lo de los niños ha cambiado un poco, al menos en los países desarrollados. Lo de las mujeres todavía sigue estando bastante pendiente y se centró en una reforma de tiempo. Una reforma que primero fue establecer una jornada de 48 horas, que muy pronto se tradujo en una jornada de 40 y así se consagra en convenios internacionales que han sido ratificados, en este caso por España. España es un gran ratificador de convenios y lo digo en buen sentido. Gracias a Dios ratificamos los convenios y eso nos permite avanzar en nuestra legislación nacional. Como digo, es fundamental que avancemos, pero en el nuevo concepto. Casi todas las políticas de Naciones Unidas, y lo podemos ver en prensa, hablan del ser humano en el centro. Si ponemos y hablamos del ser humano en el centro, tendremos que situar cómo el tiempo, cómo maneja ese ser humano, ese tiempo que hoy ya no es solo limitar la jornada para que no exista un abuso
o un sobreabuso personal o físico, sino que pasa por cómo controlo el tiempo. Esto es lo que los ingleses tradujeron con una palabra que me parece preciosa en español también, que es el time sovereignty, que se empezó a usar en 2003, y nosotros hablábamos siempre de organización del tiempo de trabajo. A mí me gusta mucho más la palabra de soberanía del tiempo de trabajo, porque en el fondo el ser humano tiene que ser soberano de su propio tiempo, y así lo asumió, por ejemplo, la OIT cuando se creó la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que habló con mucha frecuencia o en varias ocasiones y en varios documentos de la necesidad de hablar de este nuevo concepto, un nuevo concepto que nos permitiría justamente gestionar el límite, la conciliación y sobre todo el desarrollo de vida. Yo me gustaría hacer referencia a que con mucha frecuencia en todos los instrumentos internacionales, no solo los de la OIT, también en muchos convenios y en muchas declaraciones internacionales, se habla de la dignidad, se habla de la dignidad incluso familiar, y se habla de la vida del trabajador y de sus familias. Todo esto es solamente posible si tenemos un verdadero control, o podemos tener un control claro, o nosotros estar en el comando de esta regulación que tiene que ver con el tiempo y con nuestro desarrollo. La salud es fundamental en todo esto. El doctor lo decía muy claramente, pero yo creo que es algo que tenemos que ver, no solo porque va a evitar que se gaste el Ozempic, que es lo que se inyecta a todo el mundo para adelgazar ahora, ¿no?, que usan las actrices. Yo creo que si se resulta que el cortisol lo podemos regular durmiendo mejor y teniendo horas de trabajo que nos permitan dormir mejor, pues a lo mejor resulta que al final encontramos un método de adelgazar que es muchísimo más sano. Lo digo en broma, pero es mucho en serio en todo esto. Oprah, yo creo es Oprah Winfrey y Ozempic van de la mano, ¿no? Pues eso, ¿por qué tenemos? Pues no la veo yo que esté muy delgada, pero vamos a dejarlo. No, fuera de bromas, yo creo que es muy importante que establezcamos esos criterios y el equilibrio, y que ese equilibrio ha llevado también a que muy recientemente la salud se ha convertido no en un derecho humano, que era un derecho humano, sino un derecho humano en el trabajo. Lo que vuelve a situar todo este tema de una nueva forma con un nuevo enfoque. Yo creo que es muy importante tratarlo también a nivel internacional y movernos en este área, movernos cómo tenemos que manejarlo desde un punto de vista nacional e internacional, porque es la única forma de conseguir esta flexibilidad. Todos hemos oído hablar muy recientemente de dos discusiones horarias a nivel internacional, una en la Unión Europea, la de Grecia, que es una propuesta, yo diría, bastante abusiva, una propuesta que va en contra de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, y que después de una discusión queda sin pena ni gloria. Yo creo que habría que hacer una evaluación de lo que está ocurriendo con una imposición de una ley que permite trabajar 13 horas diarias sin descanso, sin ningún tipo de aliciente ni ningún tipo de control, ver cómo afecta esto a la Unión Europea, cómo afecta a los trabajadores griegos y si realmente esto ha mejorado la productividad. Yo tengo dudas enormes de que esto haya mejorado. No veo que la economía griega tenga mejores números en general, pero vamos, yo no soy economista, soy jurista. Y otra discusión que hemos visto es, para que veamos cómo están los países en relación a la horaria, es la de Chile. Chile acaba de aprobar hace meses por la jornada de 40 horas y es el gran avance en América Latina. Nos parece extraño oír hablar de esto. Estamos hablando de lo legal, ya si entramos en lo práctico ya podemos hablar de otro tipo de cosas. Por tanto, es fundamental que avancemos nacional e internacionalmente. La OIT es, por supuesto, la organización, desde un punto de vista laboral y estrictamente laboral, la Agencia de Naciones Unidas que puede ayudarnos, y yo iría más allá. Como ya no soy funcionaria de la OIT, gracias a la jubilación, lo que me permite dormir más, no sé si duermo más o no, creo que sería el momento de que la OIT, que ha hecho varias normas sobre tiempo de trabajo, focalizara y trabajara, aparte de sus esfuerzos, que tienen numerosas publicaciones, en una nueva norma relativa al tiempo de trabajo. Creo que está en el interés de muchos de los funcionarios de la organización, pero creo que tendría que estar en el interés de los mandantes, que son trabajadores, empleadores y gobiernos. Muy bien. Pregunta para todos, que hable la primera que quiera, o los cuatro. ¿Cuáles diréis que son los retos a los que se enfrenta el gobierno actual, el gobierno que tenemos, a la hora de intentar hacer efectivas todas estas propuestas que hemos escuchado aquí hoy? Raquel. Bueno, yo creo que uno de los primeros retos es contrarrestar el debate de que rebajar, ¿no?, reducir la jornada laboral, por ejemplo, de forma generalizada, incide negativamente en la productividad, ¿no? Yo creo que esto del debate de la productividad
La verdad, yo creo que científicamente no está demostrado que trabajar más horas nos haga más productivos. De hecho, un poco lo decía Marta, todo lo contrario, en los países de la OECD se demuestra lo contrario. Aquellos países que trabajan más horas, como por ejemplo México y Colombia, tienen niveles de productividad mucho más bajos que otros países que forman parte de la OCDE. Y al revés, ¿no? Países de nuestro entorno en los que se trabajan menos horas tienen unos índices de productividad más elevados, porque la productividad no es directamente proporcional a las horas de trabajo, sino que tiene que ver con otros elementos, con la innovación, con la inversión en formación, en educación, en nuevas tecnologías. Entonces, claro, yo creo que ese es un discurso que se ha instalado en este debate sobre la reducción generalizada del tiempo de trabajo, y yo creo que ese es un primer reto, contrarrestar este argumento. Y tal vez un mensaje equivocado culturalmente que arrastramos desde hace años, ¿no? Aquello de ser el último que sale de la oficina, parece que eres el que más hace o al que se le tiene que valorar más muchas veces cuando son a veces personas poco productivas, ¿no? Que alguien que te haga ese mismo trabajo en menos horas, yo creo que es mejor, ¿no? Yo creo que, como dice Raquel, el tema de la productividad ha estado mal enfocado y mal manejado en cuanto a los datos. De hecho, hay 2 estudios de la OIT, uno de ellos que dice que las personas somos productivas en una jornada de 8 horas, 6. Realmente productivas a un nivel equivalente, un nivel equilibrado. Durante 2 horas no somos productivos. No somos productivos, por lo tanto, en el fondo no estamos rindiendo como se nos exige. Lo que hay que conseguir con esa reducción de la jornada es flexibilidad. Una flexibilidad que tiene que ser controlada y reglada. No se trata de flexibilidad aquí a lo loco. Y por eso la negociación colectiva, que tú lo hablabas, Raquel, cuando estabas presentando, es fundamental. Creo que tenemos que usar la negociación colectiva para conseguir esa flexibilidad que nos permita ser más productivos en menos tiempo, mejorar y ser más felices, porque menos tiempo de trabajo implica felicidad. Estamos todos los cortisoles y demás que tú puedes explicar mejor que yo, Gonzalo, pero creo que en el fondo todos buscamos una felicidad que también nos la da de alguna manera el trabajo. El trabajo nos hace felices porque nos permite realizarnos si estamos en un trabajo que nos gusta. De hecho, el problema que tenemos, que también tú marcabas, Raquel, es que con mucha frecuencia hay una cantidad, el tener estas horas excesivas y esa falta de control de horas está generando toda una serie de trabajo sumergido. Hoy hay un informe que ha salido publicado de la OCDE en el que dice que en Europa hay un 60% de trabajo irregular, que es el trabajo sumergido, el trabajo gris. Esto es enorme. Este trabajo no tiene ningún tipo de control de tiempo de trabajo, ya estamos hablando y encima mal compensado y mal pagado. Entonces, todo esto tiene una relación que yo creo que es importante. Hay que mejorar la productividad, yo estoy de acuerdo, pero desde la flexibilidad y desde la lógica y la inteligencia. Yo, respondiendo a tu pregunta, yo Gonzalo. me planteo dos retos, ¿no? que tiene el gobierno o tienen las instituciones. Uno, un reto de pedagogía, o sea, de enseñanza a la sociedad y de poner en valor el tiempo a la sociedad, desde la escuela infantil hasta todos los ciertos. Yo creo que una de las obligaciones de las instituciones es cuidar la salud, y el cuidar la salud empieza por la información y la formación. Creo que eso es un dato que es absolutamente necesario y que no se tiene en cuenta, como decía antes Marta. No hay mucha gente que se preocupe por el tiempo, sino todo lo contrario, por robarle más tiempo al ocio y al descanso para trabajar. De hecho, grandes popes de las empresas estas súper tecnológicas dicen que ellos duermen 4 horas y está fenomenal, y así tienen más infartos y más depresiones y más cocaína, claro, y más cosas. Claro. Perdón. Pero luego tienen futbolín en la empresa, y ping-pong. Eso es muy anecdótico y muy bonito, ¿no? Exacto. Y el segundo reto, también lo habéis puesto vosotros, es si nosotros cambiamos el time de los medios de comunicación, vamos a transmitir a la sociedad, y la gente se va a acostar antes, va a dormir antes y va a tener más tiempo para ellos. Yo creo que esos son los 2 retos modestos, pero importantes a medio y largo plazo. Y bajo esos 2 retos está el creer, que el gobierno se crea que el uso adecuado del tiempo, no del cuánto, sino del cuándo, del cronos y kairos que decía yo antes, es bueno para la salud pública y para el bien de este país. Cuando eso se lo crean, será fácil, pero para eso estamos. Marta.
Yo creo que llevamos mucho tiempo escuchándonos unos a otros y por tanto estamos muy de acuerdo con estos retos. Pero dos comentarios aquí, ¿no? Para mí estamos en un momento complejo globalmente. Es decir, no nos engañemos, ¿no? Hay guerras que vuelven a esclatar, ¿no? A suceder. Estamos en un momento difícil, muy complejo y con muchas incertidumbres. Y a partir de aquí, ¿no? Ayer se presentaba en Cataluña l'informe de benestar subjectiu, ¿vale? Que básicamente es el informe, lo podríamos llamar el informe de la felicidad. Y lo que nos demuestra este informe es cuando la gente tiene las necesidades cubiertas, las mínimas, que pueda tener un salario digno y una vivienda digna, a partir de aquí, lo siguiente que le preocupa más es cómo gestiona su tiempo. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de hablar en positivo. Es decir, porque si no, cuando escuchas muchas noticias y todo, es como muy negativo, ¿no? Todo el mundo está cayéndose a pedazos. Justamente esto lo que viene a decir es, en el siglo XXI tenemos que garantizar un nuevo derecho, que es el derecho al tiempo, que es que tengamos más autonomía del tiempo, podamos definir mejor cómo vivir y que busquemos este nuevo equilibrio. Nos hemos olvidado que si no cuidamos, los cuidados no es solo cuidar a tu familia, es cuidar a la sociedad. Si no nos cuidamos, si no hacemos vida comunitaria, en barrio, no cuidamos a la democracia, esto tampoco no funciona como país. Por lo tanto, tenemos una de las maneras para solucionar el gran estrés y los grandes problemas de salud que tenemos es buscar este equilibrio del tiempo. A partir de aquí, creo que si miramos, nos preguntaba sobre el gobierno español, creo que hoy la ministra Yolanda Díaz, esta tarde, ¿no? Ha hecho unas declaraciones de que a partir del próximo jueves empieza a hablarse en una mesa del diálogo social de la reducción de jornada a 37 horas y media. Creo que si me preguntas, en el marco de los próximos 2 años vamos a reducir la jornada laboral en España, se va a reducir, como proponíamos en el estudio que hicimos, pero no es suficiente. Es decir, si nos quedamos en cuánto reducimos, pero no equilibramos los otros tiempos, vamos a tener un problema. Y aquí sí que terminar diciendo, ¿no? Pues, desde Cataluña, Barcelona fue el primer municipio, ¿no? De los primeros municipios en Europa que tuvo una regidoría de políticas del tiempo y desde entonces, ¿no? Diferentes instituciones hemos tenido la capital mundial de políticas del tiempo aquí. Es decir, es un tema que en Cataluña lo tenemos más en la agenda política y social que en el resto de España. El resto de España, la carta abierta de 24 horas al día, todo abierto, y libertad es que se trabaje en el número de horas que tú quieras, ¿vale? Y esto, yo creo que en Cataluña tenemos un debate ya un poco más maduro y es una ventaja que tenemos, pero el reto es que el resto de España no está en este nivel. Molt bé. ¿Preguntas para nuestras expertas, nuestras ponentes? Mira, empezamos por usted. Vamos a acercarle un micrófono. Y se lo acerca a mi compañero. Pero no sé lo que voy a decir. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes. Manuela. Manuela. Bueno, yo he sido profe durante casi 40 años de mi vida, ¿no? Y cuando hablaban de todo esto, yo quería a ver si ayuda esto, ¿no? Campañas de concienciar entre la gente joven especialmente, ¿no? El uso del dedicar un tiempo, por ejemplo, a reflexionar sobre qué quiero en la vida. Es decir, tener dentro de este uso equilibrado del tiempo, fomentar la reflexión, porque lo único que se hace en estos tiempos es la acción. No hay un solo minuto en que no se haga algo. Desde las campañas publicitarias, desde las nuevas tecnologías, es que hay que estar enganchados siempre, 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 siempre. ¿Cuántos minutos dedicas al día a pensar? Y ya, guarda el teléfono, desconéctalo y piensa. Si la gente no viera la televisión, los programas no se harían a las 11 de la noche. Es que nada más tienes programas basura. No los veas y verás cómo desaparecen, pues porque no se hacen campañas. Por ejemplo, charlas en los colegios, en los centres, com es diu? Bueno, als casals que se va. És que
O sea, es que pienso... Si se lo acerca usted un poquito, así le puede escuchar todo el mundo. Si pienso, luego existo, es que si no, no soy nadie en la vida. Si solo hago lo que los demás quieren, pero no pienso si lo que los demás quieren es lo que quiero yo, seremos un monigote en la vida. Entonces yo creo que la publicidad y las campañas sociales tienen que ir por ahí. Sí, tiene usted toda la razón. Nosotros tuvimos una experiencia dentro del programa Erasmus Plus de la Unión Europea durante 3 años en 3 países, España, o sea, en mi Comunidad Valenciana, en Italia y en Turquía, países diferentes, en la que se instauró dentro de las escuelas enseñanza sobre el uso del tiempo, el sueño, el descanso, y valoramos esa enseñanza. No íbamos nosotros a dar charlas, sino que lo que se hizo es formar a los docentes para que ellos en sus materias, aunque fueran matemáticas, se introdujera este concepto del uso del tiempo y del espacio, de la desconexión y qué ventajas tenían ellos al dormir mejor. Vale, al cabo de 3 años esto se fue evaluando, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, que habíamos reducido casi más del 50% los problemas de conducta dentro del aula, había aumentado como media 1 punto el rendimiento escolar y especialmente había aumentado en los niños, en los estudiantes que previamente tenían peores puestos. Y una de las cosas que como usted fue docente, una de las cosas que había mejorado era la tranquilidad del profesor, del docente. ¿Por qué? Porque entendía que cuando entraba en su clase de adolescentes a las 8 de la mañana y no oía nada, no es que estuvieran muy atentos, que estaban dormidos. Y que cuando entraba a las 11 de la mañana y había mucho follón, es que era el momento en que estaban preparados para aprender. Y con eso las cosas mejoraron. O sea, lo que comentaba antes de la pedagogía, pero esto se tiene que hacer desde la cuna. Y no es que yo sea pediatra, pero es que se tiene que hacer a nivel de la sociedad, de las instituciones, porque como dice Marta, es un problema social, no es un problema solamente personal, que también, pero ¿se pueden hacer? Sí. ¿Y es eficaz? Sí. ¿Es costoso? No económicamente, es costoso de esfuerzo. Pero para eso tenemos antes que ser conscientes de que el tiempo es un problema, que la falta de tiempo es un problema. Campañas. Yo estoy de acuerdo. Tú haces una pregunta entre la gente joven, que ahora con los ordenadores, la gente no sabe sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, no sabe nada de nada. Manuela, disculpe, si se lo puede acercar un poquito más y así se le escucha perfectamente hasta el o sea, final. tú le dices de una determinada edad, bastante avanzada, ¿cuánto es un descuento del 10% en un ordenador? No lo sabe calcular, pero es que no sabe ni dividir, ni sabe leer. Problemas de comprensión lectora, pero si no hago en la vida un escrito, si nada más contesto un sí, un no. Entonces, tú preguntas a alguien, ¿tú sabes lo que es el uso cronológico del tiempo? ¿El crono qué? ¿El crono qué? O sea, es que no sabemos nada. Pero entonces, no sé, las familias han de, si yo decido tener hijos, tendré que sacar tiempo o no tenerlos. Pero si los tengo, en fin, hay una buena parte de responsabilidad que le corresponde a la familia. Y si no, pues no los tengas, ¿no? En este sentido, Manuela, ¿no? La encuesta de la infancia de Barcelona, cuando les preguntas a la infancia de Barcelona cuál es el problema más grande que tienen, y dicen que lo que echan más de menos es pasar tiempo con sus padres y madres. ¿Vale? Problema número 1 de los niños en Barcelona. Entonces, de nuevo, no sé dónde, por eso decimos siempre que esto no puede ser solo horarios laborales, ¿no? Sino que tiene que ser una reflexión un poco más global. ¿Dónde está el problema? Que tenemos trabajos que son jornadas muy largas y que esto nos hace que lleguemos muy tarde en casa. ¿Dónde está el problema? En que no conciliamos. Hay diferentes elementos, pero seguro que uno de ellos es que si compactáramos horarios y pudiéramos tuviéramos más tiempo disponible, esto nos ayudaría
a que también nuestros hijos, hijas estuvieran más felices y ser más responsables en esta tarea. Muchas gracias, Manuela. Indignación, sí. Zucman, me parece, ¿no? La vida líquida, el amor Bauman, líquido. sociedad líquida, ¿no? O sea, es que dices, es que Lo está clavando. Lo clavó en su día, ¿no? Muchas gracias. ¿Más preguntas por aquí? Era por ahí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bona tarda. Com te llames? Em dic Rosa. Rosa. Sí. Bé, el que volia que es tindria d'incluir en l'estudi, que està molt bé i que està molt ben presentat, és el tema de les infraestructures. Vull dir, el tema d'anar a treballar, anar a portar els nens a col·le, anar a fer qualsevol gestió, si no hi ha un model organitzatiu a fi de que, clar, les empreses no les tenim a prop de casa. Llavors, per molt que es facin aquestes regulacions, aquestes normatives, és començar la casa per la teulada. Jo penso que és molt important organitzar la infraestructura de l'urbanisme i l'accés al treball i que, evidentment, sabem que les capitals cada vegada seran més grans, però que hem d'aconseguir que hi hagi una facilitació en l'accés, o sigui per anar a l'escola, o sigui per anar a la universitat, o sigui per anar a l'oficina o a treballar a la fàbrica. El que no hem de pensar que les fàbriques les posarem a costat de casa. Llavors, aquí es fa un debat psicològic, un debat social, un debat que a nivell econòmic no té garantia d'èxit si no es aconsegueix que hi hagi una bona mobilitat i que les persones puguem anar a la universitat amb el temps suficient o puguem anar a treballar o puguem anar a portar els nens al col·le. Aquí sabem molt bé que a vegades tens el col·le al costat de casa i no pots portar els nens perquè hi ha un cupo o hi ha unes limitacions en tots els àmbits. Llavors jo penso que s'ha d'incluir l'estudi d'implicar les organitzacions que intervenen a organitzar bé tot el tema del text de la vivenda i de les indústries i els serveis. Gràcies. Gràcies, Rosa. No sé si Mariluz, Gonzalo o Raquel, ¿quieres hacer algún comentario, Marta? Es que es así. Es que es así, es que tiene que ser que lo que así. dices es correcto, no hay nada que Si decir. No hay vuelta de hoja. Sí. Nosaltres, a l'estudi, quan parlem que hi ha altres palanques, hi ha la palanca de mobilitat, i li fiquem una sèrie de propostes, parlem de com garantir en català s'ha preguntat? Sí? Com garantir el dret al temps tant a les zones rurals com a les zones urbanes, perquè si ja anem a les zones rurals que s'estan tancant caixes per desplaçar-te, doncs fem una sèrie de bateria de propostes aquí, però aquí sí que m'agradaria parlar del concepte de polítiques del temps. Hi ha una xarxa que s'ha impulsat també des d'aquí a Catalunya i s'està apostant molt, que és la xarxa mundial en polítiques del temps, que són les diferents ciutats i municipis d'arreu d'Europa, i especialment Europa i Llatinoamèrica, que estan interessats en fer polítiques del temps. I una de les polítiques amb més força són les de mobilitat. I per donar-vos un exemple, Rennes, França, la seva àrea metropolitana i els seus ajuntaments es van adonar que un problema que ens hi trobem tots, que és els embussos de primera hora. Què podien fer perquè la gent no tingués aquests tràfics a primera hora? Llavors, a través de les polítiques del temps del departament corresponent, el que van fer és reordenar els usos. Van dir, intentem que les escoles comencin a les 8:30, especialment les escoles de primària i secundària, i per un tema de cronobiologia els hi va bé. Intentem que la gent que es desplaci per treball entri a les 9, que també et va bé per si has hagut de deixar els nens, i intentem que la universitat comenci a les 9:30. D'aquesta manera ni el transport públic va tan saturat, ni tampoc les entrades a la ciutat se saturen tant. I això els ha donat uns beneficis de temps que es calcula que cadascú de la seva ciutat d'aquesta àrea metropolitana ha guanyat de mitja 25 minuts al dia. Això és guanyar temps, perquè no el portes amb desplaçament. I aquest és el valor de fer polítiques del temps. Això no es pot regular per llei. Això el que has de fer és polítiques, d'assessorar quins problemes té aquesta zona determinada teva i fer-ne.
I això és una de les coses doncs, que s'està apostant, les institucions catalanes s'hi aposten, algunes, i que s'ha d'implementar a tot el territori. Boníssimes. A veure si n'hi ha més. Sí, y si le donan prioridad. Mira, vamos a pasar el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aprovecho que Rosa ha hecho esta pregunta y mi querida Marta ha contestado, porque precisamente Time Use Week hemos trabajado con Latinoamérica. Y os planteo un reto como personas expertas. ¿Qué pasa con la noción del tiempo? Tenemos 100 nacionalidades solo en Barcelona. ¿Tienen la misma noción del tiempo? ¿De un minuto? Imaginaros esta situación. Esto, para las dos juristas, nivel Organización Mundial del Trabajo, ¿por qué se está abusando precisamente de la noción del tiempo de una persona latinoamericana para darle el trabajo sucio, difícil y duro y que trabaje 15 horas cuando le pagan 8? ¿Os dais cuenta que creamos nosotros unas leyes en el macro y nos hemos olvidado del micro, de la persona? Esa persona con la necesidad económica hipoteca su tiempo, hipoteca su vida. Y esto somos culpables todos de lo que está pasando. Por lo tanto, lo primero que tenemos que cambiar, y esto llevamos años luchando. Cuando yo hice mi doctorado en Berkeley, un grupo trabajamos y creamos la frase salario emocional. ¿Se paga un salario emocional hoy? ¿O es todo lo contrario? Estresamos a la gente al punto de ruptura y los convertimos en burnouts. Pues la noción cambia. Una palabra, productividad por rendimiento. ¿Qué más me da que trabaje 8 horas o que trabaje 5? Si ha cumplido los objetivos, ¿por qué no le regalo el resto de las horas? Es un reto que os hago. Si me permites, en cuanto a los conceptos, Mariluz. estoy totalmente de acuerdo. Por eso muchas de las, la importancia de una organización como la OIT es justamente intentar aunar cuáles son los conceptos. En muchos de los casos los conceptos vienen dados por las, y voy a hablar de la jurista, por las legislaciones nacionales. Creo que el caso más conocido es el chino. Vamos a ver, los chinos no conocen lo que son las vacaciones o trabajar menos de 12 horas diarias, y hablo con conocimiento de causa hablando con chinos. Claro, llegan aquí y les parece muy normal que les exploten. No nos da derecho esto a explotarles. Hablabas antes, Raquel, de la igualdad como punto, y creo que es fundamental. La explotación no tiene ningún sentido y justamente tendríamos que ser generosos en primer lugar con la generosidad de la igualdad, el trato igual de todos, aplicando las reglas de la misma manera y aplicando, si tenemos nociones más favorables en tiempo o en cualquier otro derecho, aplicar esas nociones, porque tendremos que ser no solo generosos, sino hay que ser humanos y dignos, que es lo primero. Entonces, yo creo que lo que dices es absolutamente cierto, pero también es, si bien los conceptos, las nociones de tiempo, no es que sean diferentes, es que cambian cultural y legalmente. De hecho, no lo hemos hablado aquí, pero ¿por qué España tiene estos horarios tan raros? Pues esto viene después de la Guerra Civil. Antes, si alguno tiene todavía la suerte de tener algún abuelo anterior a la Guerra Civil, le va a decir que almorzaban a la 1 de la tarde. No almorzaban, no comían a las 3, se daba el almuerzo, que se repite en América Latina la terminología, y cenaban a las 7 de la tarde. Vale, no había electricidad, ¿de acuerdo? Comían con velas, o eran los primeros momentos de la gente rural, pero es que esto cambió para permitir el pluriempleo. ¿Y por qué permitía el pluriempleo? Era salir del infradesarrollo que existía después de la Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y luego se instaló y sigue instalándose, de una forma que nos lleva, por ejemplo, a que hay gente que trabaja, y esto es grave, no es lo más normal, mucha gente joven opta por el trabajo nocturno porque se remunera, los que tienen la suerte de tener un trabajo nocturno reconocido, legal y bien pagado, vamos a decirlo así, optan porque les pagan más, le pagan un 25% más. ¿Qué ocurre? Que trabajan 7 días seguidos y descansan otros 7 días seguidos. ¿Pero qué hacen? Que trabajan 7 días seguidos y, como son jóvenes y el cuerpo todavía les da, o creen que el cuerpo todavía les da,
trabajan otros 4 o 5 días porque nadie controla que no están descansando por esta acumulación. Yo de esto les puedo dar ejemplos por estudios en determinados, sobre todo en determinadas profesiones que tienen que ver con, por ejemplo, ambulancias, servicios sociales, en varias ciudades de Madrid, y esto es muy normal, no se controla. Y no se controla y tampoco, y viene a lo que decía Manuela, se les explica a los chicos jóvenes que se están cascando. No puedo decirlo de otra manera. Yo no sé, esos chicos, si trabajan 10 años así, tú, Gonzalo, lo puedes decir, ¿qué va a pasar con ellos cuando tengan 35 años? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con toda esta historia. O sea, tenemos muchos puntos que tenemos que ver y que se basa en la dignidad y en el cuidado. Pero es más complicado porque si usted piensa, desde que un niño empieza, los niños hacen más de 40 horas laborales. Van a clase y tienen 27 extraescolares. Y estamos traduciendo esa emoción que usted dice, ese es el tiempo, esto es lo que yo estoy enseñando a los niños y entonces acaban los adolescentes trabajando por la noche y luego empalmando. Es un problema de concepto básico desde el nacimiento. O sea, los niños los sacamos a las 7 de la mañana para dejarlos en casa de los abuelos o en la escuela matinal y després se n'anem a fer judo, anglès, xino i tal. Per què? Perquè jo no tinc temps per tindre els meus fills en casa, entonces, però eso es algo que poquet a poquet el va interioritzant i la vida és aixina. No sé si me comprens. Entonces, el problema és des del naixement, des del principi, i és perquè la nostra societat ho fa així, i ho fa així perquè tenemos una pobreza de tiempo enorme en los padres y eso se traduce. Entonces es un problema súper global y o sea, nosotros hacemos registro del tiempo de trabajo de los niños cuando vienen y es triste. Es triste porque además cuando llegan, y como comentaban, no tienen tiempo de padres, no tienen tiempo de afectividad porque corriendo hay que dormir, porque mañana hay que madrugar y luego, es que tiene problemas de sueño, no tiene problemas de sueño, tiene problemas de tiempo, de afectividad, de emoción, porque quien dirige nuestra vida es la emoción, no es el intelecto, es al revés, la emoción, la amígdala, que es el cerebro afectivo, y hay una psiquiatra por ahí que me puede corregir, es la que dirige el ejecutivo, ¿no? Entonces, pero eso es desde el principio, porque si desde el principio hace 45 horas laborales, llegará a lo que tú comentabas. Y como se casca por dentro, cuando llegue a mi edad con un montón de edad de juventud acumulada, es cuando te duele todo y tienes el Alzheimer. Pero esto se gesta desde antes, es un problema desde el inicio de la sociedad. ¿Esos hábitos, doctor, están llevando a lo mejor a que aumente el consumo de ciertas sustancias? Antes usted nombraba alguna. Sí, tenemos, o sea, el problema es nuestros niños están explotados laboralmente en esta sociedad y eso conlleva, tú te das cuenta que el ser humano es el único mamífero en que su desarrollo cerebral es perinatal, quiere decir, cuando nace un león, su cerebro ya lo tiene. Algunos hombres también, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero en general, lo que hacemos los primeros 3-4 años va generando lo que vamos a ser. Entonces, si yo desde que va a la escuela infantil a los 10 meses estoy haciendo así, estoy generando esto. ¿Y eso qué conlleva? Pues que los psiquiatras infantiles tengan más trabajo, y los psicólogos, etcétera, etcétera. Esto es así. Esto es un problema del Cronos, el Kairos y los diferentes tiempos. Y es como dice él, es la emoción, el concepto emocional de mi vida, de mi tiempo. Y esto es lo que estamos transmitiendo a las generaciones futuras, porque además, como decía Manuela, además después te doy esto a los 8 meses para que no me des el coñazo. Este es el mejor canguro del mundo. Y ahí tenemos... Vale, me callo. Raquel Serrano, querías apuntar... Bueno, yo quería añadir que la problemática que usted plantea creo que va más relacionada con las desigualdades, no tanto en el concepto del tiempo, sino en las desigualdades en el uso del tiempo de trabajo, que están atravesadas por varias variables, que son el escaso valor social de algunos empleos y las variables de género, de origen nacional étnico y claro, esto, y de trabajo sumergido.
Entonces no creo que sea una cuestión de noción del tiempo, sino que es una cuestión que afecta a determinados sectores ocupacionales donde estamos hablando de trabajos poco cualificados, suelos pegajosos, donde las personas son incapaces de tener trayectorias profesionales ascendentes y como tienen bajo valor social, pues tienen poca formación. Es decir, el sistema educativo, el sistema formativo no se preocupa en formar, porque tampoco otorga, también el sistema educativo y formativo a veces está atravesado pues, por el patriarcado, por estas desigualdades. Entonces, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Ocupaciones con bajo valor social, que están poco cualificadas, que tienen bajos salarios y, es verdad, hay una variable de género y hay una variable de nacionalidad. Y luego tenemos el problema del trabajo sumergido. Pero bueno, esto no sé si, quizá no he entendido demasiado el enfoque, pero no creo que tenga que ver tanto con el uso, con el tiempo de trabajo, con la noción de tiempo de trabajo, sino que tiene más bien que ver con las desigualdades en ese uso del tiempo de trabajo, ¿no? En fin, tendremos que hacer ahí un esfuerzo. Por eso yo he acabado mi intervención diciendo, bueno, vamos a poner el foco en determinados sectores ocupacionales. Es verdad que me he fijado sobre todo en la perspectiva de género, pero podemos hablar de los riders, de las nuevas tecnologías, de la digitalización del trabajo y por qué algunos empleos tienen escaso valor y al final los acaban haciendo personas que no son nacionales españolas. Es un debate similar al de otras ocupaciones de bajo valor social. Muy bien. ¿Nos da tiempo alguna última? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí tenemos tiempo, ¿verdad, Lía? Sí. Bien. Le acercamos el micrófono Sí, y las ha vuelto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón. Ramón. Se ha vislumbrado unos puntos en concretos, pero hay uno que no lo he visto reflejado, que precisamente venía en un artículo de La Vanguardia el otro día, que decía, ¿qué va a pasar con todos los jóvenes al momento que tengamos aquí encima la inteligencia artificial? Mal llamada inteligencia porque no lo es. Son programas hechos por humanos y punto. ¿Cómo se contempla esto durante o en el entorno este que estamos hablando? ¿Cómo nos afectará este equilibrio del tiempo? En cuanto al futuro del trabajo, ¿Cogemos dos preguntas? Sí, si tú quieres. Perfecto, sí. Pues cogemos esta pregunta de Ramón y... ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Me llamo Laura. Laura, perfecto. Y quería saber qué opinabais sobre este nuevo proyecto que se está hablando, que es la semana de 4 días laborables. Si creéis que verá la luz pronto o, bueno, ¿qué opináis? Gracias. Muy bien. ¿Por qué tema queréis comenzar? pues ¿Cuál os lanzáis? mira, yo me lanzo con la semana de 4 días, porque realmente, bueno, primero que los resultados en la ciudad de Valencia, ¿no?, se aplicó, no conozco los resultados, también el Ministerio de Industria, ¿no?, estaba fomentando que las pymes se pudieran acoger. Vamos a ver, yo creo que la ordenación del tiempo de trabajo tiene que ser colectiva y adaptada a cada empresa, a la realidad de sectores productivos y de empresas, número uno. Por lo tanto, aplicarlo, por ejemplo, desde la ley no tiene ningún sentido. Otra cosa es que a nivel de negociación colectiva se llegue a la conclusión de que en aquella empresa, en aquel sector es interesante y es factible. Y luego hay otro elemento, el trabajo de cuidados es diario. ¿A mí de qué me sirve tener 4 días, una semana de 4 días y salir, ¿no?, y tener 12 horas seguidas de trabajo cuando yo tengo que cuidar cada día y autocuidarme cada día? Entonces, como esto no puede esperar, yo prefiero trabajar menos cada día y no compactarlo en 4 días. Claro, porque si no, al final, la gente que se pueda permitir contratar o delegar los cuidados, un poco lo que decías antes, ¿no?, esto también tiene que tener una perspectiva de clase social. Entonces yo creo que, como fórmula general, creo que no se puede establecer por ley. Otra cosa es que se haga un fomento, como se está haciendo, o pruebas piloto, en mi opinión. Yo estoy con Raquel, o sea, yo creo que está bien si se opta así y es la fórmula que funciona estructuralmente en una empresa o en un sector o en un grupo de trabajadores, pero no se puede imponer porque a mí no me puede interesar o yo prefiero tener
Lo que quiero tener es realmente un tiempo de trabajo más equilibrado. Creo que la semana de 4 días, como está planteada hoy, es simplemente otra vez la limitación de la jornada y nos olvidamos del resto. Eso no soluciona los problemas, no garantiza nada, se está haciendo de una forma un poco mecánica. Es una fórmula que, unida a otras muchas, puede ser útil, útil. Sí, una más. Incluso podemos hablar de la semana de 3 días. Yo qué sé, antes estábamos hablando, les decía que Keynes en 1938 escribió que decía que sus nietos en el año 2000 iban a trabajar 3 horas. El pobre se equivocó bastante, pero en cuanto a la inteligencia artificial, pues es uno de los temas, y el tema está muy unido al tema de desconexión, etcétera. La inteligencia artificial se puede convertir en un aliado o en un enemigo, claro. Y al tiempo de trabajo en eso va. Si conseguimos que la inteligencia artificial, no solo en materia de tiempo, en el resto se convierta en nuestro aliado, puede ser el apoyo fundamental para una mejor gestión del tiempo de trabajo. Si no lo hacemos bien, que como siempre hacemos los humanos las cosas bastante mal, ese es el riesgo que tenemos, como lo hemos hecho en el medio ambiente y en otras cosas, pues podemos no contar con ella. Pero yo de principio no creo que la inteligencia artificial plantee más allá otros retos diferentes que la desconexión si la sabemos utilizar bien y la empleamos con lógica. Sí, yo estoy de acuerdo. La inteligencia artificial, o como se llame. El problema es que la inteligencia artificial ha llegado de sopetón y en un año ha cambiado muchísimas cosas y realmente, por ejemplo, en sanidad se está utilizando y es una gran ayuda. Lo único que ha llegado antes la técnica que la filosofía, que la idea. Y entonces esto al principio nos va a avasallar, como pasó en el COVID con el teletrabajo. No había teletrabajo y de pronto apareció el COVID, apareció el teletrabajo y no se supo discernir, estoy trabajando en casa y este es periodo de trabajo en casa y este es periodo de familia, y está todo mezclado. Con la inteligencia artificial está pasando esto, pero yo creo que nos va a ayudar bastante a desconectar, a manejar el tiempo y a permitirnos a nosotros hacer menos tareas semimecánicas y nos permitirá ir por delante. Yo creo que yo tengo bastante esperanza en ella, pero siempre y cuando sepamos manejarla. En este momento no sabemos manejarla porque nos ha llegado a bofetadas y cada día hay una cosa nueva y además está en manos de empresas privadas cuando debería ser algo que estuviera en manos de públicas, porque esto nos va a condicionar mucho la vida y las instituciones públicas no pueden dejar que esto siga solo en manos de empresas privadas que tienen su derecho a investigar, pero ahí sí que es una de las tareas que deberían tener los gobiernos, que es que la parte pública tuviera un papel importante, decisivo, en el uso y en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es mi opinión personal, que no habíamos hablado, porque es un tema que no habíamos comentado. Y tal vez pudiéramos pasar del concepto de productividad a rendimiento, porque eso sí que lo puede favorecer, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial, que pueden suponer un mayor control del tiempo, y en ese sentido a lo mejor yo no soy tan optimista, pero a la vez pueden permitir un cambio de paradigma en cuanto al tiempo, ¿no? No tanto la productividad, la cantidad también de horas, sino el rendimiento. Pero aquí, con todo esto, ¿no? Yo creo que los nuevos retos, ya que hemos terminado ni buscado, ¿no? Habéis terminado con las 2 preguntas que son el futuro, ¿no? Que es la inteligencia artificial, es uno de los temas de futuro, la reducción de horas es uno de los temas de futuro. Clarísimamente, para buscar este nuevo equilibrio del tiempo, tiene que haber un cambio cultural, ¿vale? El cambio cultural es lo más necesario, porque así cuando tomemos decisiones a nivel que decíamos antes, individual, a nivel de empresa o a nivel de organizaciones políticas, si todos estamos mirando hacia el mismo objetivo, que es que equilibremos, que tengamos menos pobreza del tiempo, que tengamos tiempo para nosotros, para tener esta autonomía del tiempo y dedicarla con lo que nosotras queramos, nos ayudará a vivir mejor. Y esta tiene que ser la filosofía. Si vamos todos con esta filosofía, después ya encontraremos en qué sectores les funciona mejor una jornada u otra. La 4 días, ¿vale? 4 días, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Nosotros con el proyecto de ley que hemos hecho para el Gobierno hemos ido a regular un mínimo y establecer un mínimo normativo
y a partir de aquí que cada organización y empresa y sector se estimule, pero en este mínimo hemos dicho vamos a reducir el número de horas trabajadas. La propuesta es 37 horas y medias en 2025, 32 horas trabajadas a la semana en 2032. ¿Vale? Y no solo porque aumentará la productividad no aumenta mágicamente, pero lo que vemos que lo que aumenta con los 4 días, lo que vemos que aumenta es que hay menos trabajadores que se piden baja por estrés, hay menos trabajadores que se ponen enfermos y esto hace que tu empresa sea más productiva porque no tienes que buscar a alguien que lo sustituya. Hay menos burnout, gente que está menos quemada y aquí de nuevo, y me gusta ver esta sala, y os lo digo en serio, porque hay gente de todas las edades, pero hay gente joven. Y creo que esto nos demuestra de nuevo que este debate es un debate de futuro. Somos los jóvenes, si me pongo en joven... Jóvenes, por supuesto. Está a la vista. Somos los jóvenes los que, cuando ya tenemos lo que hemos dicho antes, un mínimo económico suficiente para vivir, hemos dicho hasta aquí basta. Son los jóvenes los que están entrando en las consultoras. Yo vengo de trabajar 10 años en una consultora que trabajábamos muchísimas horas al día. ¿Vale? Y os voy a contar mi experiencia personal. Yo he trabajado en una consultora española que a las 7 de la tarde era el prime time, es decir, ahí seguías trabajando como si nada, ¿no? Hasta las 10 de la noche y así. Y cuando me fui a trabajar a Estados Unidos para hacer un proyecto allí, el primer día que me quedé a las 7 vino la socia de la oficina, me preguntó, ¿pero tienes algún problema? ¿Sabes? Y yo, no, si son las 7, se me quedan 3 horas. Y me dijo, no, es que no es normal trabajar estas horas. Entonces, se nos ha educado en este presencialismo, en este como más, ¿no? Y esto, creo que los jóvenes, ahora cuando entran justamente en este tipo de trabajos, también te preguntan, ¿pero puedo teletrabajar? ¿Hay desconexión digital? ¿Puedo tener flexibilidad? Y esto es el futuro, porque es una nueva cultura del tiempo. Y entonces, yo creo que en este sentido podemos ser un poco optimistas. Pues nos quedamos con este titular, maravilloso, ¿no? Yo creo que es un cierre precioso el que acaba de hacer también Marta Junqué. Muchísimas gracias a los 4, Raquel, Gonzalo, Marilu. Qué placer escucharos. Muchas gracias y gracias a todos los que habéis venido hoy aquí, a los que os habéis animado a preguntar también. Muchas gracias.